A continuación, con uno de los temas de actualidad, que son los anticuerpos monoclonales, nos acompaña la doctora Juliana Beltrán. La doctora es médico especialista en alergología clínica de la Universidad de Antioquia y es la jefe del servicio de alergias de la Fundación Neumológica Colombiana. Buenos días, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Nuevamente agradecerles a los organizadores del evento y por tener este tema y permitir que este tema lo hablemos los alergólogos. Y realmente es porque, como ayer voy a arrancar sin la charla, pero es porque nosotros llevamos más de una década teniendo para el manejo del paso 5 de asma y del GINA biológico, y en cuestión de menos de 5 años vamos a tener la llegada, o estamos presenciando un cambio muy radical, y es la llegada de múltiples agentes que han permitido el conocimiento, porque es que cuando nosotros hablamos de biológicos en alergia, no, mire, arranca solo, antes, y yo te voy diciendo, tenemos que volver a la inmunología básica. Y tenemos que recordar lo difícil y lo complicado que es entender las patologías alérgicas, y para esto el desarrollo de la neumología y el modelo con el que se han hecho la gran mayoría de los estudios iniciales del biológico en alergia ha sido con tratar de entender la fisiopatología y la complejidad que es todo esto en el pulmón, y por eso muchos de los estudios y la gran mayoría de los estudios in vitro y de la mayoría de las gráficas que yo les traigo aquí es cómo se comporta el perfil TH2, que de paso valga decir, no siempre, y ya en las últimas publicaciones cuando ustedes los aborden, hablar de perfil TH2 no necesariamente es hablar de perfil alérgico exclusivamente, y las enfermedades que toda la vida nosotros hemos hablado que son alérgicas, vamos a ver que hay un montón de otras cosas que están involucradas, y por eso muchos de estos biológicos realmente tienen impacto en diferentes patologías alérgicas y no solamente alérgicas eventualmente en un paciente. Y es que cuando nosotros hablamos y nos enfrentamos, no podemos pretender verlo solamente como el momento en el que una u otra molécula, una u otra célula está activada o se desactiva, porque esto sería un modelo bastante simplista, por así decirlo, para considerar las enfermedades alérgicas. Nosotros no podemos olvidar que las enfermedades alérgicas tienen cambios y alteraciones, incluso desde los neumocitos. Existen cambios en las cilias de los pacientes alérgicos, en la producción de moco, en las células presentadoras de antígenos, en la capacidad que tienen y en la susceptibilidad y la cantidad de estímulo que ellos necesitan para desencadenar todo esto. Nosotros cada vez descubrimos más y lo vemos más en la vida diaria, que los pacientes no necesitan grandes cantidades de estímulos alergénicos para generar todo esto, y por eso nosotros vemos a nuestros pacientes que muchas veces dicen, pero es que cada vez me pongo peor con el perro, o cada vez el caballo me hace sentir peor, o ahora ya no es solo el perro sino el caballo, el gato, el polvo, la cucaracha. Es porque todo esto cada vez en un ambiente pro-TH2 o con interleuquinas que estén favoreciendo eso, pues está perpetuándose y se está desarrollando más. Pero es que resulta que el cambio no es solamente ahí, nosotros tenemos alteraciones en las células plasmáticas, en los mastocitos, en eosinófilos, incluso en el propio endotelio de estos pacientes hay alteraciones. Si bien este es un modelo pulmonar, les cuento por ejemplo que en dermatitis atópica se ha encontrado que la piel de estos pacientes tienen unas características en sus vasos sanguíneos que son casi como cuando ellos ya tienen fases de liquenificación crónica, como vasculitis. Por eso es que ellos se comportan tan diferentes, por eso es que ellos medianamente les da una gripa y se les pone tan mal, por ejemplo, su piel, y es porque hay alteraciones a todo nivel en estos pacientes. Pero resulta que el tema no solamente es ahí, y cuando nosotros vemos un paciente exacerbado o vemos un paciente en la fase crítica, nos acordamos de todo esto. No, es imposible. Bueno, pero cuando está en la fase crónica, resulta que la situación sigue pasando. Cuando nosotros ya no lo estamos viendo en urgencias, cuando nosotros no tenemos a nuestro paciente sibilando, no podemos olvidar que todo esto sigue ocurriendo, que todo el perfil TH2 sigue actuando, que el eosinófilo sigue dañando, que el endotelio sigue alterado, que la interleuquina se sigue produciendo, que la IgE se sigue estimulando. Porque nosotros tenemos como, claro, nosotros vendemos no a veces 30 minutos, en mi caso 15 o a veces 20, para poder ver eso. Entonces uno, listo, que el paciente salga de la crisis, que la piel no esté tan malita,
next one, y seguimos así, pero nosotros no nos puede olvidar que el paciente pasa la puerta, pero todo esto sigue pasando, que en un país con alérgenos perennes como es Colombia, todo el tiempo estamos comiendo ácaros. El 93% de nuestros pacientes alérgicos son alérgicos a los ácaros, y nosotros tenemos ácaros todo el tiempo, todos los días, los 365 días del año. Entonces, esto está pasando de manera permanente. Les recuerdo además que nuestros pacientes tienen comorbilidades alérgicas. Encontrar al asmático alérgico solo va a pasar en el 30% de los casos. El otro 70% además tiene conjuntivitis, también tiene rinitis, y el 50% tiene dermatitis, que es lo más grave, porque se sensibilizan por la piel. Entonces, por eso es que uno les hace pruebas y son alérgicos literalmente al todo. Y les hace pruebas de alimentos, entonces también les sale el trigo, el maíz, la leche, el arroz, y aquí son felices poniéndoles además la crema con germen de trigo, la leche, no sé qué. Entonces llegan unos pacientes con unas pruebas terribles, altamente sensibilizados, y esto es uno de los primeros conceptos cuando nosotros queremos abordar los biológicos en alergia. La alergia es una enfermedad sistémica, que el neumólogo la ve en el pulmón, el oftalmólogo la ve en el ojo, nosotros leemos el ojo, el pulmón, la nariz, la piel y el tracto gastrointestinal, pero esto que nosotros nos hemos acostumbrado a ver solo en el pulmón pasa en la economía global del paciente alérgico y pasa a todas escalas. Por eso no es del nada descabellado. Les cuento, por ejemplo, que acaba de salir la publicación en la cual una de las estrategias para mantener los trasplantes de córnea en pacientes que han sido llevados por alergia, que es la primera causa, el rascado y el queratocono por alergia, tienen que recibir inmunoterapia como parte del tratamiento de mantenimiento de ese trasplante de córnea. No ponerles inmunoterapia es una mala praxis. Y es por esto, porque esto pasa a todo nivel. Y es por eso que cuando nosotros abordamos los biológicos para alergia, tenemos que recordar que esto pasa en todo sentido y que cuando nosotros vamos a bloquear una molécula, vamos a tener impacto en diferentes órganos. Y por eso no es del todo descabellado que, si bien la indicación de un biológico sea usualmente para asma, como les voy a mostrar, haya reportes que mejoran la conjuntivitis, y uno lo ve en todos los días. Se les mejora la piel, dejan de estornudar tanto, disminuyen la poliposis y en algunos casos, como les voy a mostrar, incluso mejora las enfermedades eosinofílicas intestinales. Es porque esto es a todo nivel, pero no se nos puede olvidar que eso es bueno, pero también puede llegar a ser deleterio cuando nosotros vamos a enfrentarnos a los potenciales efectos adversos de los biológicos. Recuerden que todas estas interleuquinas que ustedes están viendo aquí y todas estas moléculas en el mundo en este momento se están estudiando como targets biológicos para potencial terapia. O sea, todo esto se lo va a mostrar incluso ahorita, va dirigido a tratar de disminuirlo y todos son potenciales ejes de tratamiento. Este es un artículo muy reciente de JAMA 2017, en donde ellos tratan de hacer la diferenciación de qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos nuestra terapia estándar, que es lo que venimos hablando desde ayer, el inhalador, el antileucotrieno, los manejos con corticoides sistémicos, y qué pasa cuando nosotros ya hacemos terapias dirigidas específicas, qué es lo que estamos cambiando. Resulta que nosotros acá estamos tratando de controlar los síntomas realmente y estamos tratando de controlar de manera secundaria la fisiopatología per se. Durante toda la mañana hemos hablado de cómo el Montelukast disminuye las exacerbaciones, pero nunca miramos qué tanto disminuye la interleuquina 4. O ahorita miramos cómo el corticoide, si lo dejamos en monoterapia o si lo ponemos en un esquema MART, pero qué tanto estamos midiendo, lo que nos decía la doctora María José, por ejemplo, cómo impacta eso realmente en la fisiopatología de la enfermedad. Y esto es bien importante porque cuando nosotros hablamos de biológicos, si no entendemos la fisiopatología, no los deberíamos poner. Y esa es una posición que todas las personas que formulamos biológicos, y sabiendo que nos estamos enfrentando a que en menos de 3 años vamos a tener un arsenal de biológicos muy importante, deberíamos cuestionarnos. Y es que si uno no sabe esta parte y uno no sabe cuál va a ser el impacto en el mastocito, en el TH2, en la interleuquina real en ese paciente, nosotros deberíamos decir: yo no sé poner esto, tengo que aprender esto. Y esto nos obliga a cuestionarnos que tenemos que volver a la inmunología, tenemos que volver a estudiar la interleuquina, tenemos que volver a acordarnos de todo esto, porque esto es en lo que nosotros vamos a empezar a afectar a nuestros pacientes. Esta es la gráfica que les contaba, que es una gráfica bien interesante porque ya involucra realmente los biológicos que están tanto en fase 2, fase 3 en desarrollo o los que ya están llegando a nuestro país. Nosotros en este momento en Colombia
tenemos en proceso ya autorizado un biológico, pero ya está en sometimiento 2 más, y varios de ellos tienen varias indicaciones en enfermedades alérgicas. O sea que probablemente nosotros vamos a pasar rápidamente a enfrentarnos esto en la consulta. O sea, esto va a dejar de ser una diapositiva que nosotros vamos a tener acá, donde vamos a decir así el TH2 o la inmunoglobulina y demás, para que sea lo que tenemos que empezar a manejar todos los días, porque esto es lo que rápidamente vamos a tener y tenemos que aprender a manejar. Solamente les cuento que en términos generales en este momento para perfil TH2 en la Agencia Reguladora Europea hay sometimientos para fase 2 y fase 3 para 14 biológicos diferentes a los que ya tienen licencia, 14. Ustedes los ven acá, algunos contra interleuquinas, algunos contra receptores, algunos específicamente contra la célula, como es el caso de los antieosinófilos, algunos contra lo que ya tenemos, por ejemplo, que es inmunoglobulina de anti-IgEs, pero con nuevas versiones, y lo más interesante, algunos que no van a ser inyectados, sino tomados. Una capsulita que se va a tomar el paciente y es un biológico que le va a bloquear esto. Y eso nosotros, que eso que suena medio como supersónico y súper extraño, ya está en fase 3, en Europa ya lo están probando. Entonces esto es indispensable que nosotros empecemos a entenderlo, como el escenario es tan grande y que cuando nosotros bloqueamos una interleuquina o cuando yo formulo, por ejemplo, un anti-IgE, yo creo que estoy bloqueando aquí. No se les olviden dónde está todo lo demás, la célula B, el mastocito, el eosinófilo, todos tienen receptores, en todos está impactando. Lo mismo cuando ustedes formulan una antiinterleuquina 5 o un antirreceptor de interleuquina 4. Todo esto se bloquea en diferentes niveles y por eso es que aquí el impacto va a ser en todo nivel. Ahora no cambia. ¿Me lo cambias, por favor? Es tanto lo que ha pasado y es tonto lo que se viene, que desde el año 2015 el grupo de la EASI, que son los alergólogos asociados en Europa, sacaron este task force en el cual ellos empiezan a decirnos, venga, los alergólogos vamos a ser un punto muy importante y todos los que manejamos enfermedades alérgicas, neumólogos, dermatólogos, otorrinos, para empezar a formular biológicos. Tenemos que empezar a saber cómo vamos a formular los biológicos y a quiénes le vamos a formular qué. Y aquí vienen nuevamente los biomarcadores. Y a pesar de todo lo que han hecho y de todas las estrategias, sigue siendo clínico, incluso para los biológicos. Ojo, usted no decide que le va a poner a un paciente un anti-IgE por los niveles de IgE, usted lo decide por la clínica y la IgE le sirve para calcularle la tabla de cuánto le va a poner con el peso, pero es la clínica, sigue siendo la clínica. Usted no decide si a un paciente, por ejemplo, como les voy a mostrar con Dupilumab, que es un medicamento que ya está en Colombia bajo sometimiento y que nosotros tenemos la oportunidad de ser los primeros que lo estamos poniendo en Colombia para dermatitis atópica, yo no lo decido porque le salgan 500 o en 700 la periosina, que tenga un SCORAT superior y tenga criterios de dermatitis atópica severa. Entonces, a pesar de todo eso que yo les mostré, la clínica sigue siendo lo más importante y definitivamente el seguimiento y todo lo que nosotros hacíamos y lo que nos contaba la doctora Fernández sigue siendo lo más importante. A pesar de que impactamos todo esto, en la posición del Task Force es, primero, entérese usted qué tiene en su país para poderlo usar. Segundo, elija bien al paciente por severidad. Y tercero, no espere estrategias de biomarcadores para tomar una decisión para poner o quitar el medicamento. Ojo, poner o quitar, porque aquí el problema no está siendo solamente, y eso es una situación que se enfrenta no solamente los biológicos que llevan mucho tiempo, sino los que están saliendo. ¿Cuánto tiempo le voy a dejar? ¿Cómo se lo voy a quitar? Y las respuestas no se sabe, ni el que lleva 12 años, ni los que están saliendo ahorita. No sabemos cómo vamos a empezar a desescalar esos pacientes o si van a necesitar esta terapia de manera continua. Lo que yo sí les puedo contar es que cuando nosotros nos enfrentamos a esto, estamos cambiando la inmunología del paciente, la estamos cambiando y no solamente de manera transitoria. Y esto nos lo permitió aprender el biológico que lleva más tiempo, que es omalizumab, que es un anti-IgE, que ha logrado demostrar cambios persistentes incluso en pacientes que se han dejado de aplicar la molécula. Nosotros estamos haciendo realmente cambios inmunológicos a largo plazo en estos pacientes. Les voy a hablar rápidamente porque el tiempo es muy cortico de los 3 biológicos que nosotros en este momento tenemos, bien sea ya autorizados en Colombia o en proceso de ingreso en el próximo año.
El primero de ellos es como el que les digo, que lleva muchísimo tiempo, que cuando uno ingresa y pone biológicos en alergia es el que le sale las 3 primeras páginas, pues porque es el que lleva más tiempo, que es la terapia anti-IgE, que en Colombia se llama omalizumab, que cuando la lanzaron era como simplemente, se entendía en ese momento como una captura física, una interrupción de las cascadas IgE mediadas, pero que a medida que ha ido pasando el tiempo se han encontrado otras estrategias biológicas, al punto que les cuento que la segunda enfermedad para la cual tiene autorización para uso en el mundo y en Colombia no es una enfermedad alérgica, que es la urticaria crónica, que como ayer bien nos lo explicó uno de nuestros conferencistas, es una enfermedad con un perfil más autoinmune que alérgico, contrario a lo que la gran mayoría de gente piensa. Y por eso es que este biológico en esa enfermedad no es IgE mediado y no se formula por las mismas tablas de IgE del asma. Entonces eso lo ha permitido el tiempo y lo ha permitido conocer, y en este momento se sabe que no solamente disminuye la IgE libre, sino que disminuye los receptores, estabiliza membrana de mastocito de eosinófilo, que al parecer es uno de los mecanismos por los cuales sirve, disminuye obviamente esto hace que disminuya la inflamación alérgica, pero también de manera concomitante disminuye en médula ósea todo el estímulo TH2, o sea, hace que las células migren menos, porque como todo esto se está produciendo menos, se producen incluso menos eosinófilos en la médula ósea y esto impacta en toda la patología. Dupilumab es un anticuerpo que es bien interesante también porque está dirigido contra la porción alfa del receptor, y resulta que si bien durante mucho tiempo se pensó que era exclusivo de la interleuquina 4, cuando ya entraron, y digo nosotros porque hicimos en la Fundación Neumológica parte de los estudios, llegamos a ver que no es solamente porque resulta que este receptor, esa porción también lo tiene otra interleuquina que es la 13. Por eso es que en este momento se considera que es uno de los biológicos para alergia de acción dual, y así es una de las cosas que ustedes cuando entran a la literatura cada vez más los están hablando. En Colombia, como les cuento, ya tenemos pacientes autorizados por INVIMA para el uso en dermatitis atópica y es la primera indicación con la que va a llegar el Dupilumab. El Dupilumab se ha encontrado en el caso de dermatitis atópica que afecta no solamente el desarrollo de la interleuquina 4 y 13, sino que en general disminuye todas las interleuquinas del perfil TH2 por un mecanismo de estabilización, como les contaba, como de la membrana. Pero resulta que en dermatitis atópica ha mostrado unas cosas bien interesantes en disminución de las famosas alarminas o las linfopoyetinas estromaltímica, que ustedes las han visto muy frecuentemente, y en los cambios per se de la textura y de la forma de la piel de los pacientes. Por eso en este momento Dupilumab en el mundo no solamente se está usando para dermatitis atópica severa, sino también para asma, incluso para dermatitis atópica moderada, y otra de sus indicaciones es asma. Y por eso yo les cuento esto, porque en general, por ejemplo, un medicamento como Dupilumab, cuando ustedes lo meten en PubMed, van a encontrar que lo usan en trasplante de córnea, reportes, en enfermedad eosinofílica intestinal, en poliposis, en rinitis, en dermatitis, entendiendo el concepto y entendiendo por qué pues, afectan diferentes escenarios y en diferentes escalas. Los otros que están en proceso de ingreso y que en el mundo, incluso en las guías GINA ya aparece, es la terapia antiinterleuquina 5, específicamente mepolizumab. Mepolizumab ha tenido como un comportamiento extraño, por así decirlo, en términos de para qué se desarrolló inicialmente, que fue específicamente para asma. Los resultados en asma es para asma eosinofílica, perfil eosinofílico, con células mayores a 200 en cuadro hemático. En Colombia y en los países tropicales ha recibido mucho palo, por así decirlo, porque es que cualquiera de nosotros que somos bien rolos, nos venimos acá, nos comemos un boli y la otra semana tenemos 200 eosinófilos. Entonces esa ha sido una de las mayores críticas que ha tenido este medicamento, porque realmente no se ha podido saber cuál fue el punto de cohorte real para determinar que esta debía ser las células. Sin embargo, también yo les cuento que los reportes, y como esto es en alergias en general, en enfermedad eosinofílica gastrointestinal ha sido maravilloso. Realmente sí es un medicamento que cambia la vida de los pacientes con esofagitis eosinofílica, y esto lo explica pues la base de su fisiopatología, y es que directamente va dirigido contra el receptor de la interleuquina 5, contra la interleuquina 5, entonces no hay eosinófilos. En una enfermedad donde realmente la célula estrella
ese eosinófilo, a diferencia, por ejemplo, del asma y la dermatitis, que es todo ese montón de células que yo les mostré, la mejoría es casi del 90% de los pacientes. Entonces, por eso aquí yo les los pongo, porque sé que en el mundo uno de los grandes targets que está teniendo la terapia anti-interleuquina 5, aparte del asma, es la enfermedad eosinofílica intestinal y otras enfermedades eosinofílicas como poliposis y demás. Esta es la publicación del New England del 2017, donde ellos ya dicen, bueno, asma severa, tratamientos biológicos en alergia, cuáles son las recomendaciones y qué es lo que nosotros tenemos que tener pendiente a este momento hoy. Lo que yo les digo, omalizumab, mepolizumab, que también está en proceso, y dupilumab, que ya prácticamente lo tenemos para formulación, como les cuento. En términos generales, cuando uno aborda esto y uno se preocupa mucho por la seguridad, y yo les voy a contar que omalizumab lleva más de 12 años en el mundo y el mayor riesgo que tiene es anafilaxia. Pero también les voy a contar que el riesgo de anafilaxia es menor que tomarse un Dolex. O sea, si usted tiene miedo de ponerle omalizumab a un paciente porque pronto le haga anafilaxia, también es incluso menor que cuando un paciente pone un riesgo a una INI. Realmente es un medicamento que es seguro. Y aún así les cuento que nosotros en la Fundación Neumológica a pacientes con asma severa que hacen anafilaxias, los desensibilizamos y los siguen usando. Tenemos 3 y les va súper bien y no hay por qué suspenderles el medicamento. O sea que ese potencial riesgo pues está como controlado medianamente. Cuando hablamos, por ejemplo, del dupilumab, mucho se ha dicho del riesgo de las parasitosis y, por supuesto, está sabiendo que tiene esta interacción dual, pero realmente los estudios en países tropicales no han mostrado un incremento, ni como decían cuando yo estaba de residentes que le van a salir las tenias por los ojos. No ha pasado ni en Brasil ni en la India, donde están haciendo estudios, y probablemente pues no nos vaya a pasar a nosotros. Sin embargo, el perfil tampoco indica que haya necesidad de desparasitar a los pacientes antes, pero pues eventualmente. Y el Nucala o el MEPO sigue teniendo algún tipo de dificultades con herpes zóster, que ustedes lo han visto, lo han reportado, que si hay necesidad o no de vacunar al paciente antes. Eso está en una gran controversia en el mundo, pero digamos que en este momento es como una de las cosas que sí tenemos que estar un poquito pendientes. Sé que dupilumab hace 3 semanas sacó una alerta por alopecia areata en algunos pacientes. Les cuento cuál fue mi experiencia de los pacientes que sometimos al INVIMA. Les dije, mire, de pronto se le cae el pelo. Y ellos dijeron, no me importa. Si me va a dejar de picar, voy a dejar de tomar azatioprina, micofenolato y todo lo que tengo, pues no tener pelo a veces no es tan grave en estas enfermedades tan severas para los pacientes. El último Task Force de 2015 de seguridad de biológicos obviamente incluye solamente el omalizumab, que era el medicamento que tenía permiso en ese momento para uso, y el omalizumab en el mundo es el biológico más seguro. Al parecer, los perfiles de seguridad para los medicamentos de alergia van a salir con un perfil de seguridad similar, y este es el artículo que lo comprueba. De todos los biológicos, en general, lo que menos deberíamos preocuparnos cuando nosotros los abordamos, obviamente sí, pero no debemos asustarnos o considerar que no los podemos usar por la terapia biológica. Estamos esperando el Task Force 2018 de biológicos, no ha salido. Esperamos que el lanzamiento, que nos los entreguen en Múnich en 15 días que tenemos congreso. Ya dijeron que lo van a lanzar y ahí va a entrar dupilumab y mepolizumab ya, y entonces les contaremos cómo va esto. Por último, las conclusiones: la alergia es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que afecta a toda la economía, y que cuando ustedes o nosotros formulamos uno por dermatitis, tenemos que acordarnos que también está el ojo, la nariz y el pulmón probablemente afectado de ese paciente, que tenemos múltiples targets y que nosotros como clínicos tenemos que empezar a llenarnos de estrategias, de propuestas, cómo vamos a abordar a estos pacientes y cómo vamos a dirigir su manejo. Que nunca se nos puede olvidar, yo sé que la gran mayoría de ustedes son neumólogos, pero que cuando ustedes formulan esto, estamos afectando los demás órganos, como los he dicho, y probablemente los estamos afectando para bien, y que esto va a ser una de las estrategias para escoger formular el uno o el otro eventualmente en este escenario, y que tenemos que caracterizar mejor el paciente cuando nosotros hablamos. ¿Qué es caracterizarlo? Eosinófilos, las otras patologías y las demás condiciones. Empezamos la Semana Mundial de la Alergia, que va a ser para dermatitis atópica, entonces nos van a ver bombardeándolos a todos en múltiples escenarios, pues porque además, como les cuento, por fin, después de 25 años, tenemos algo más que darles a los pacientes que ciclosporina y azatioprina cuando los vamos a abordar. Muchas gracias.